Estamos en Buenos Aires, en un hotel que tiene el nombre parecido a un barrio de Montevideo, con Ruperto Long, que tuvo la amabilidad de darnos unos minutos de su tiempo en una jornada que va a ser importante, porque la Embajada del Uruguay, el embajador, ha invitado a Ruperto Long a la presentación de este libro, donde va a haber una importante presencia del mundo de la cultura de Buenos Aires y de la música, que tiene que ver seguramente con este tema. Ruperto, sos casi un hombre de multifacético. Hay muchas cosas para preguntarte. Ministro del Tribunal de Cuentas, un hombre que ha sido senador, un hombre que ha sido presidente de la UTE, del LATU, que has escrito en los primeros periódicos de Wilson en la universidad. O sea, tu trayectoria es vasta e interesante. Este es uno de tus últimos libros. Has trabajado sobre Horacio Ferrer, sobre Isidore Ducas. Vamos a empezar por este último. Y un poco la idea es que me vayas contando cómo es el encuentro que tuviste con Bernadette. Y probablemente, para entrar ya casi a fondo, es por qué la negativa, por qué la resistencia a contar estas historias. Yo creo que las personas que pasaron por ese horror tan terrible que fue la Segunda Guerra y en particular el Holocausto, ¿no? La persecución terrible, tienden a tratar de superar ese episodio, ¿no? A tratar de dejarlo atrás. Pero ello en realidad nunca es posible, ¿no? ¿Verdad? Y con el tiempo pienso que todos, quienes lo vivieron y los demás, hemos descubierto de que no solo no es posible, sino que no es conveniente, digamos, que es bueno que esas cosas se sepan, empezando por aquello de que todo aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? El rescatar la memoria, el recuerdo de las cosas que pasaron también nos previene a veces o nos sensibiliza por lo menos frente a las cosas que vemos en el hoy. Entonces, es verdad, yo cuando descubro esta historia en una persona como era Charlotte de Grünberg, que la conocía como la conoce tanta gente en el Uruguay, con la que había hecho cosas juntos, charlado, pero un buen día, hablando con ella, empiezan a aparecer pequeños hilos de esa otra vida que ella había tenido 60, 70 años atrás, en la cual había estado escondida. Ella es una niña belga. Entonces un buen día le pregunto, un poco de casualidad, le digo, bueno, ¿y cómo pasaste tú la guerra? ¿Cuál fue? Y ella, con muchas reticencias, me dijo, bueno, yo vivía escondida, estuvimos con papeles falsos, con mi familia, viajamos de un lado a otro, mi padre cayó preso, quisimos escapar En fin, pasaron muchas cosas. Yo me quedé sorprendido, no podía creer. Y ya lo que me terminó de impactar es cuando me dice, bueno, pero además pasamos muchísimo tiempo escondidos. ¿Escondido dónde? Le digo. Y me dice, y estuve, por ejemplo, en Lyon, estuve 10 meses adentro de un ropero. Digo, pero ¿cómo un ropero? ¿Una pequeña habitación? ¿Una pieza? No, un ropero, ¿no? Y es verdad. Y después verifiqué un poco todo eso, cómo había sido, y por supuesto fueron miles los niños que vivieron en circunstancias extremas en ese periodo. Entonces, cuando esa conversación, que fue así, casi casual, se termina, yo me quedo con la idea, digo, esto hay que relatarlo, esto merece, es una historia de vida que merece ser relatada. Pero luego cuando la encaro a ella para hablarlo, me dice, yo nunca hablé de esto, casi no hablé con mi esposo, ni con mi hijo, ni mis nietos no saben nada. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora salir relatando todo esto a través de un libro? Entonces, ella vivió varios meses de incertidumbre. Luego tomó la decisión, y ahí volvemos a tu pregunta inicial, ¿no? Cuando estas cosas salen a luz, yo creo que en realidad hacen un bien para la persona que lo vivió, para su familia. Es también un homenaje, un reconocimiento a tantas personas que no sobrevivieron, y también es una reflexión sobre el hoy día y el futuro. Ruperto, esta señora es uruguaya. Ella es belga. Ella nació en Lieja, vino ya con 20 años, sin hablar una palabra de español, hablaba solamente francés, y en Uruguay conoció un médico de Tacuarembó, que era un muchacho joven también, era un estudiante en aquella época. Bueno,
ahí se enamoraron y ese fue el motivo principal de que se quedara ella y su familia o parte de su familia, porque en realidad estaban todavía en esa etapa que no terminaban de encontrar un lugar donde reconstruir o empezar a reconstruir esa vida tan perdida o tan sacrificada por todo lo que había sucedido. ¿Cómo atraviesa el Uruguay, el sentimiento uruguayo, la posibilidad de recepción? ¿Cómo atraviesa esta historia el ser ella uruguaya y haberse, digamos, instalado en el Uruguay? Digamos? Esa me parece como... Yo creo que hay ahí un cruce de caminos interesante, que es, por un lado, ella belga, ajena por supuesto a todo lo que podía ser, si bien tenía algún familiar que había emigrado a Uruguay en mucho tiempo antes, pero eso era una especie de cosa que estaba ahí en la familia, como un recuerdo vago, pero por supuesto sin ninguna vinculación con nuestro continente. Y lo que yo recojo acá también otro de los personajes de la historia, un joven de 20 y pocos años, uruguayo de Rocha, del departamento de Rocha, que decide alistarse como voluntario en el ejército de la Francia libre, de Gaulle, que era un ejército en formación, un ejército prácticamente de voluntarios, y cruza el océano y va a pelear por la libertad y termina peleando en la Legión extranjera, en el norte de África, defendiendo, luchando contra Rommel. Y luego de todos esos episodios de la campaña de África, él lucha en Bir Hakeim, en el Alamein, ¿no? Termina participando de la liberación de Francia desde el sur, y eso lleva a de alguna forma un cruce de caminos con esta niña que estaba allí en el sur de Francia y que es liberada por esas tropas que desde o sea, África. Que el cruce lo haces vos en tu novela, digamos, El cruce se da un poco por los hechos fortuitos yo diría de la casualidad, porque yo conocía a Domingo López Delgado, que es este rochense, había hablado mucho con él y me había contado un poco toda esa historia. Luego comienzo a escribir esto de la vida de Charlotte y recuerdo que tengo toda esa documentación y todos esos diálogos con él y empiezo a investigar y a hablar. Lamentablemente él fallece después en esa época, y en el año 2012. De modo que esa historia quedó con toda la documentación que tenía, pero lamentablemente sin la posibilidad de hablar con él. Pero el cruce no lo invento yo, es el de los hechos. Por eso es muy curioso cómo las vidas se cruzan, y entonces encontramos un uruguayo de Rocha, un muchacho que va a pelear por la libertad a Francia y termina ayudando en la liberación de Francia, y una niña belga huyendo que también se cruza, es liberada en definitiva por estos soldados de la Legión extranjera, y luego termina viviendo al Uruguay, ¿no? Y por supuesto Domingo también regresa al Uruguay después de terminar la guerra, ¿no? Sí, o sea que son unos cruces de caminos increíbles, ¿no? Se ponía a olfatear unas y otras como un picaflor, hasta que el polen le hacía estornudar. Qué divertido. En ocasiones su mamá cambiaba un poco el pedido, escrito en una esquela que la niña traía bien dobladita, pero no faltaba nunca. Yo le esperaba con caramelos. Se comía uno y antes de partir pedía permiso para llevarse otro. Y por supuesto que le decía que sí. Se iba tan contenta. Me hablas de documentación, creo que el libro tiene mucha documentación, muchas fotos. El libro es curioso porque es una novela, ¿no? La novela parte de la base de que hay una parte de ella que tiene un componente de imaginación, de ficción, pero el corazón, el núcleo, son lo que la inspira, digamos, son hechos reales. Luego hay sí toda una construcción narrativa de tipo novela que yo creo que es esencial para poder transmitir sentimientos, emociones, no es un libro de historia, un ensayo, ¿no? Es otra cosa. Pero en esa construcción que hay, siempre basándose un poco en la realidad, sí, es verdad, hay muchos hechos que surgen de la investigación, cosa que yo desconocía. La verdad, cuando uno se sumerge en eso, es un mundo. Hay infinidad de hechos que pasaron, algunos que ella los recordaba muy vagamente. Ella estaba en Lyon, por ejemplo, cuando a Lyon se envía a Barbie, a Klaus Barbie, ¿no? Y el cambio es inmediato, ¿no? Si ya bien eran durísimas las condiciones, imagínate tú con Klaus Barbie allí, que era terriblemente eficiente en su tarea y causó, bueno,
una devastación extraordinaria en la búsqueda de niños y en el ataque a la resistencia francesa también, es el que captura a Jean Moulin. Todo eso aparece reflejado en el libro porque acontecía en el mismo momento que ella estaba allí en Lyon. Entonces la investigación tiene mucho que ver, yo creo que le da mucha vida, y ahí viene una curiosidad que es que tiene fotos, es una novela que tiene fotografías. ¿Ella conservó fotos? No, muy pocas. Una de ellas es esta, que vamos a mostrar la tapa del libro, está acá. Esa es una fotografía de ella, de esa época. Ella perdió todo. Perdió todo. Todo, hasta la ropa, ¿no? Es decir, terminó con harapos, pero conservó un par de fotos y una es ella. Una es esa foto, una cosa muy sorprendente. Y luego otras que fuimos buscando en el Museo de Yad Vashem, en Israel, en muchos lugares, y bueno, entonces hay 45 fotos que están seleccionadas que no tienen pie de fotografía explicando lo que son. Simplemente uno va leyendo y en la lectura de repente le aparece una foto y sabe por qué está ahí, sabe por qué está ahí, ¿no? Esa es un poco yo diría una cosa un poco original, pero que ha sido muy bien recibida, el hecho de acompañar la novela también con algunas fotografías reales de los lugares y de las personas. Ha sido muy vendido, muy leída en Uruguay este libro, ¿verdad? ¿Cuándo se editó? Salió el 7 de abril del año 2016, o sea, ya avanzado el año, y sin embargo tuvo 6 ediciones en el año 2016 y fue el libro de oro como la novela de autor nacional más vendida del año, ¿no? Y bueno, también todo eso ha incidido en que empiece a tener ahora salida en el exterior. Acá esta es una edición argentina la que estamos presentando, es una edición argentina, y ya después viene una edición en Colombia también, y hay otros países donde no se va a editar, pero donde ya el libro está llegando. Vamos a hacer ahora una gira por varios países de América Central, ya estuve en Paraguay también, o sea que de a poquito un pedacito de esa cultura que no podemos decir que sea cultura uruguaya, pero es una mezcla en la cual Uruguay tiene su espacio y América Latina tiene su espacio, está allí circulando. La niña venía todos los viernes por la tarde, me parece verla. El pelo lacio, del color de los castaños que flotaba en el viento. Unos ojos a la vez soñadores y vivaces, pícaros, que parecían observarlo todo. El Uruguay ha sido generoso en su recepción de refugiados, ¿cierto? Sí, esa ha sido la tónica dominante, ¿no? Infinidad de gente de situaciones muy difíciles, en el caso de la guerra y en el caso particular de la gente de origen judío, ni que hablar, pero también de otras poblaciones que han venido por razones variadas. Uruguay en general ha tenido esa política, hay algunos episodios lamentablemente en el sentido opuesto, pero son los menos, ¿no? Acá en Uruguay ha sido más bien de puertas abiertas, felizmente. Esta noche entonces la Embajada del Uruguay te ha invitado. Sí, va a haber unas palabras del embajador, un gran amigo, Héctor Lescano, introduciendo el tema. Después vamos a tener un diálogo en el cual va a participar el escritor Marcos Aguinis, que es muy conocido en Argentina, en el mundo en general, pero que además ha abordado esta temática también, por supuesto. Va a estar la propia Charlotte, que vino desde Uruguay para participar de este diálogo, y yo. Y luego vamos a tener un cierre también con algunos temas en los cuales va a participar Lea Benzasón, y como cantante, Alberto Magnone como pianista, o sea que es una velada, digamos, que tiene un componente muy interesante de cultura rioplatense. Hay dos antecedentes, es decir, hablemos por qué Lea Benzasón, qué vínculo tenés con Alberto Magnone. Parece que eso también es como un capitulito dentro de este evento de esta noche, ¿no? Sí, en realidad ellos los invitamos y participamos, tuvimos el honor que participarán en el propio lanzamiento en Montevideo y en algunos otros de los muchos que hicimos. Ahora, en el caso de Lea Benzasón, ella es de origen judío, de sefaradí, e incluso, por supuesto, va a cantar unas canciones en hebreo, va a cantar alguna canción en ladino, y va a cantar alguna canción en español, o sea que es, creo, también un cruce de culturas en sí mismo. Y Alberto, que yo creo es de los grandes músicos del Río de la Plata, sin ninguna duda, y que ha estado siempre muy sensible a estos temas, de modo que me parece que es una conjunción casi perfecta. Muchas gracias. Gracias a ti.